lamentablemente hay que volver a tocar es el paro en salud. Paro en salud. Sí, señor, ¿no? El paro en salud y las consecuencias que tiene, porque ya se sabe que hay un problema del desembolso de un bono de vacunación, que intervino el gobierno central, interviene la gobernación, se ha hecho el desembolso, pero no se ha hecho la transferencia. Bueno, ya es un tema de terminología burocrática que lamentablemente no alcanza para que la gente que tiene que recurrir al sistema de salud pueda enfrentar las contingencias que tiene. Y entre ellos, por ejemplo, están los enfermos con cáncer. Así es. Usted ha hecho la introducción a esta medida de presión, de protesta de un sector como el de los trabajadores en salud, que es recurrente. Totalmente. ¿Y quiénes son los principales perjudicados? Los enfermos, pacientes, los que están correcto, buscando cómo restablecer sus condiciones de salud. Y ya a propósito, ya tenemos nosotros en el deber, en nuestro estudio, a Marco Antonio Torres, que es vocero de los pacientes renales, ¿es correcto? Sí, exactamente. Apéguese un poquito al micrófono. Sí. Eso. Y también lo viene acompañado por Lietzer Centeno, que es la presidente de los pacientes con cáncer. Correcto. Bienvenidos a ambos. ¿Cómo sobrelleva un familiar de un paciente con cáncer estas circunstancias? El dolor de la familia, pues, es algo que no se puede ni siquiera describir, porque la vida de su paciente está en juego. El no tener el acceso a un tratamiento, el no tener acceso a una consulta para iniciar un tratamiento o para continuar el tratamiento es devastador y quita todas las esperanzas, porque tampoco tenemos dónde recurrir. No hay una sola autoridad que haya puesto o pueda poner hasta el momento un alto a estos conflictos con el sindicato, que son netamente administrativos y no tiene por qué padecer las consecuencias los pacientes. Por ejemplo, don Marco, sabemos que el tratamiento contra el cáncer tiene, es un poco, no es flexible, es decir, uno tiene que aplicarse cierto tratamiento en un día y hora determinado. ¿Qué implica cuando uno le dicen hay paro y se reprograma? Es increíble, es terrible, porque el paciente con cáncer, si no recibe su tratamiento, se le va avanzando la enfermedad. Como también el paciente renal es lo mismo. El paciente renal 3 veces a la semana dializa. Claro. ¿Ya? 3 veces a la semana dializa y sale el paciente bien estable y otros salen desestables. Entonces salen mal, salen con la presión alta y tienen que recurrir a un hospital de emergencia, dicen, ¿no? Cuando ya están completamente desestabilizados. Desestabilizados. Claro. No es de emergencia, digo, todos ocupan la palabra emergencia, pero nosotros, pacientes renales, no somos de emergencia, somos de urgencia. Claro. Porque es nuestra vida que está jugando. ¿Quién tiene dinero para llegar a una terapia intensiva? Si nosotros llegamos a un hospital y somos atendidos oportunamente, nosotros no llegamos al cuadro que se nos taca la respiración, que nos entube. Pero si no llegamos y no nos atienden, es entubarlo y buscar una clínica privada donde nos entuben, porque ahí en el Hospital San Juan de Dios, el Hospital Japonés, en todos los hospitales no hay campo. Y entonces, ¿qué recurre? Algunos pacientes, compañeros renales, se van a su casa a fallecer, a despedirse de su familia, las últimas palabras que les quedan. Y eso es lo que nosotros sufrimos día a día, cada compañero que despedimos día a día por esta situación que estamos pasando. Que ahora que no hay ni medicamentos, ni insumos, ni nada, cada paciente renal tiene que ir a un hospital para recibir su Inlipino, Calmedol, Losartán, para mantener su presión activa. Pero la persona que no va y no tiene una consulta que le haga, el médico no hay cómo le haga la receta y darle esa receta para que él esté bien. Ahora, por ejemplo, uno va, tiene una cita programada, por decir, hoy día, en la mañana, va y le dicen, hay paro. Le vamos a reprogramar. ¿Cuánto tiempo después le reprograman? Por ejemplo, una diálisis. Mire, es un paciente renal que llega a hacerse atender con un cardiólogo o a ver para que le hagan las diálisis en los hospitales, porque necesita una diálisis de urgencia, que le hagan un hospital de urgencia. A reprogramarlo es, como le digo, es morirse, porque no hay. ¿A qué tiempo le reprograman? Es a 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Ya hay. Ande el paciente muere. Hay pacientes que están empezando a dializar
pacientes que empiezan a dializar porque ya tienen la enfermedad crónica terminal. Entonces tienen que buscar quien le ponga un catete. Si no pilla en un hospital público que le pongan un catete, ese paciente sin dializar, por si dializa, le salva su vida. Pero si no dializa, muere. Entonces estamos hablando de las vidas que recursivamente están pasando y muriendo. Como lo mismo pasa en el oncológico, en el oncológico. Si no es atendido, no es programado su quimioterapia, ese paciente va avanzando su enfermedad y muere. Aquí la compañera le he escuchado llorar de un compañero que venía de Camiri y agarra y lo programa y lo reprograma para la quimioterapia. El cáncer avanzó y murió. Pero si el cáncer es atendido oportunamente, podemos salvar la vida. Richard, a propósito, es cierto, ¿no? Uno ve que cuando pasa por estos centros de salud, ve las filas, ve los letreros de huelga, ve a los pacientes movilizados, pero no repara en el detalle de que hay mucha gente que viene de provincia. Así es, el hospital oncológico es un referente nacional, por eso cuando me preguntan cuánto impacta a cuántos pacientes, en realidad es a todos, miles de pacientes. No solamente vienen de provincias, sino de otros departamentos también, y muchas veces hacen lo inhumano para poder conseguir para el pasaje. Claro. Y llegan acá y se chocan con estos paros. Las familias quedan devastadas. De hecho, lo que comenta don Marco es cierto. Muchos pacientes en ir y venir y reprogramar, porque se encuentran con los paros, han acabado terminando con la vida de ese paciente. ¿Quién repara eso? Todos ellos, los que están haciendo sus paros por sueldos, bonos, van a pagarle tarde o temprano con las medidas de presión a costa de la vida de la población, a costa de la salud. Ellos van a recuperar sus pagos, pero la salud no va a devolverse y los que fallecieron no van a revivir con eso. Y lastimosamente nadie, ninguna sola autoridad, que no lo puedo entender, se llama autoridad, pero no tienen la autoridad para detener estos tipos de paro, cuando también va a devolverse y los que fallecieron no van a revivir con eso. De toda la población. El primer nivel y el segundo nivel es el punta de lanza de todo, porque ahí se diagnostica y se deriva a los hospitales correspondientes. Si no se deriva ese paciente que está diagnosticado de algo, va a seguir avanzando y cuando llegue a un hospital hace una sobrecarga al Estado, porque el Estado ya va a tener un paciente que está con una enfermedad complicada, va a salir más costoso para el Estado y más costoso sobre todo para el paciente. Entonces no sé de qué hablamos, de qué plan de sistema de salud hablamos cuando todo este tema que tenemos ahora se puede prevenir, pero no lo hacen. ¿Y qué respuestas, Marco Antonio, han recibido ustedes de sus demandas, de sus reclamos? ¿Qué les dicen los trabajadores en salud? Los trabajadores en salud no nos dan respuesta, no nos dicen nada. Hemos tratado de hablar, le apoyamos en sus paros. Apoyamos, pero con otras normativas. Otro tipo de medidas y que no las que perjudiquen. Que no afecte. Claro. Incluso nosotros lo hemos ofrecido a los familiares todo de salir en protesta junto con ellos, pero que no afecten que no vayan a esos paros indefinidos. Mire, el paro indefinido hasta ahora, ya con esto nos ha fregado más. 38 días cuando hay que sea paralizado. Sí, exactamente. Si sumamos los otros paros, llegamos como a 60 días y más. Entonces, vienen, como dice la compañera, vienen de provincias, pacientes renales. Nosotros hemos adoptado decir prevención para que no haya más pacientes renales y ya no haya más el bolsillo para el gobierno. Pero ¿dónde están las prevenciones? Si llega un paciente, puede ser atendido y salvar su riñón, a que lo atiendan, le hagan un tratamiento, pero ¿dónde? Hasta que llegue el tratamiento el paciente está hinchado, inflado y todo, y ya el riñón se le acabó. Ojalá que quienes están escuchando esta entrevista, autoridades, trabajadores en salud y todos como sociedad hagamos conciencia, no se puede jugar con la vida. Y el derecho al trabajo está, el derecho a un salario digno está, pero ante todo está el derecho a la vida y a la salud. El sistema de salud está colapsado de entrada. Si no hubiera paro, igual hay problemas, pero peores con esto, ¿no? Se agudiza realmente la situación y vamos a convocar también para que diga lo que tenga que decir el representante de los trabajadores que hoy están en paro, perjudicando a una cantidad enorme, indeterminada de pacientes que tienen que recibir puntualmente su tratamiento. Totalmente. No se puede postar. Con la salud no se juega. Como dice aquí Leiser, el sueldo puede llegar, tarde o temprano va a llegar, la vida no. Así es. Gracias por venir. Y los agradecidos somos nosotros.
y decirle que ustedes, siempre digo, los periodistas son nuestros ángeles, nosotros son la voz de nosotros para escuchar, y decirle a esas autoridades que salgan con aplausos, que ya están de salida, que salgan con aplausos, con bendiciones que le van a dar cada familiar que está en un hospital o que está recibiendo un tratamiento, que no salgan con odio y con maldiciones, que después a ellos mismos les va a tocar esto, les va a tocar la llegada y van a saber cómo sufre un enfermo ahí y un familiar, cómo llora por su familiar al tenerlo mal y que no sea atendido. Muchas gracias.